no solamente hacer de las suyas, sino a buscar la explicación de todo lo que había a su alrededor. Y es una narrativa. Estos 11 capítulos de eso. Ya en el capítulo 12 al 37 nos presenta exactamente, ¿no?, los personajes llamados, ¿no?, padres del pueblo de Israel. Hasta José. José a partir del 35. Bueno, aquí vamos a poner el 36. Y del 37 al 50. José, la entrada de Jacob, la permanencia de Jacob, la multiplicación del pueblo, la esclavitud del pueblo, hasta ahí. Aquí no sale el pueblo, no se ve el pueblo de Israel. Aquí se ve toda la historia de los orígenes, la narrativa de la búsqueda, los pactos con Dios, ¿no?, la entrada del pecado, etc. Pero también aquí nos presenta a los personajes históricos del pueblo de Israel. Entonces, intento hacerlo en esas tres para poder dialogar también en esto. El Génesis es un libro que intenta explicar la razón de ser del pueblo y del mundo, pero también la razón de ser de un Dios frente a ese hombre, frente a ese mundo. La razón de ser de Dios frente a ese hombre y frente a ese mundo. ¿Por qué? Porque es la relación entre Dios y el hombre. Desde un principio empieza esa relación entre Dios y el hombre. No es a partir de Jesús, mucho antes. A partir de Génesis 1 empieza Dios a tener esa relación con lo creado, con lo que es suyo, con lo que Él fue su voluntad, no quiero decir el concepto soberanía, su decisión, ¿verdad?, de hacer del mundo lo que Él quiso. Y esto es muy importante, porque en el pensamiento de los autores, algunos dicen mito, ¿no?, algunos teóricos dicen que son mitos, ¿no? Para los autores no era parte de su realidad. Hoy para nosotros es mito, pero para ellos no. Entonces hay que tener muy, muy presente eso, porque para ellos no era mito, era una realidad histórica que intentaron explicar con el escrito que tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, ¿cuál? Pues Génesis 1 y 2, ¿no? Que la palabra yo, hoy le estuve viendo algunos escritos en internet, y uno decía: Dios creó en 7 días, en 6 días de 24 horas, ¿no?, el mundo, ¿no? Así, un escrito así nos dice de 24 horas. ¿Sí les expliqué lo que significa yo? La palabra yo, ¿no? Yo significa día, pero puede ser un día, dependiendo del contexto, el antes o el después de la palabra, puede significar un minuto, un segundo, una hora, un día, un año, 1000 años, 10.000 años, dependiendo. Es una palabra que puede armonizarse de muchas maneras. Yo, un sustantivo que se puede usar de muchas maneras. ¿Sí? O sea, se puede pensar que los primeros capítulos tratan del origen, tenían una historia atrás del pueblo, y esa narración puede recopilar de sus antepasados, de lo que creían,
¿Se acuerdan la narrativa que les hice histórica? En donde les explicaba que cuando ellos salen de 400 años de esclavitud, salen a la intemperie, porque siempre estuvieron encerrados, no conocían más de las 4 paredes del imperio egipcio interno, y eso, me imagino que muchos no conocían ciertas partes de ese imperio ahí. No es cierto, porque no tenían acceso a eso. Y de pronto salen a la intemperie, al mundo abierto, con muchas dudas, con muchos miedos. ¿A qué se van a enfrentar ahora? En ese caminar encontraron pueblos, teniendo en cuenta también su historia en el pueblo egipcio, sus leyes, sus normas, sus ideas, sus costumbres. Y de pronto se preguntan cuando encuentran otros pueblos que también tenían ya ideas claras, concretas de todo esto, ¿no? Tenían sus propias teorías de la creación. Entonces, es lógico que ellos se preguntaban, ¿qué pasa con nosotros como pueblo? Muchas de estas cuestiones de la creación tienen que ver con esa motivación. Un encuentro así de frente con otros pueblos que los cuestionaban, no que les preguntaban, sino que su propia forma de vida, su propia historia de esos pueblos los confrontaba. ¿Y nosotros qué? ¿Qué historia tenemos? ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué decimos acerca de todo lo que vemos? ¿No? Entonces, todo eso son preguntas, nosotros nos las seguimos preguntando. En Cristo Jesús, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestra realidad, nuestra historia? ¿Somos mexicanos o no somos mexicanos? ¿Somos de aquí o somos universales? No sé, ¿no? Hay preguntas muy interesantes como cristianos el día de hoy. ¿O somos mexicanos? ¿Por qué? Y si somos menonitas, ¿por qué mexicanos al grito de guerra? ¿No? Etcétera. Hay muchas cosas que tenemos que identificar y que tenemos que poner en tela de juicio para tener una identidad como cristianos. Lo mismo pasa con el pueblo judío. Había muchas preguntas en su cabecita para contestarlas. Entre ellas, ¿cómo fue todo? La luz, las tinieblas, el sol, la luna, las estrellas, los volcanes, todo eso. Así que no fue nada fácil tampoco. No fue en un momento dado. Oye, no, es una manera de poder encontrarse con otros pueblos. Y otra pregunta, el origen no tiene nada que ver con lo que los egipcios pensaban en el origen. Tiene que ver, claro que sí, claro, que sí es pertinente la pregunta, porque sí es cierto. ¿Qué no les bastaba con la idea que tenían los egipcios? Pues no, pero sí se tenían muchas ideas de los egipcios, claro. Como se sabe qué era lo que los egipcios pensaban sobre el origen. Hay muchos obeliscos hoy en día, hay todavía vestigios arqueológicos, ¿no? De estructuras como las pirámides, como algunos imágenes, ¿no? Etcétera, que tenían, y algunos edificios que tenían en los obeliscos eran los que como en nuestras ¿cómo se llaman? Traves, columnas que cargaban todos los edificios y que ahí mismo ponían sus propias historias de personajes. Aunque hay unas que sí convergen con la historia bíblica y otras no. Y otras no. Claro. En alguna ocasión leí sobre no recuerdo si era un poema babilonio o un documento donde describía el diluvio, tal y como lo habla la escritura. Pues había también cosas que de otras culturas refuerzan lo que dice la palabra. Los judíos absorbieron lo que otras culturas. Con esto quiero decir, va a ser una herejía, que tenemos que entender que muchas cosas no fueron originales del pueblo judío, de los escritores bíblicos, que retomaron de otros, pero que cuál es lo que distingue. Bueno, que los otros lo hicieron de una manera plural, ¿no? Politeísta. Los judíos lo hicieron desde la perspectiva de Yahvé.